En esta ocasión nos encontramos con la licenciada Lilibet Ocaña, que nos va a compartir muchas experiencias de su trabajo y de su rol de estudiante. ¿Por qué decidió estudiar educación a distancia? Bueno, estudiar educación a distancia me permite a mí, como persona que trabaja y persona que estudia, combinar mis tiempos, combinar mis horarios y combinar mis quehaceres entre estudiar y trabajar. ¿Y usted cree que es una buena elección? En definitiva, es una buena elección si tienes los medios para estudiar a distancia. ¿Por qué? Porque sí, al menos se requieren ciertos recursos tecnológicos, una computadora, internet, cuestiones necesarias para el estudio. De no ser así, entonces para mí sería complicado entre decir voy a estudiar a la hora que yo quiera y el momento que yo quiera, en el lugar que yo quiera, pero si no cuento con dichos recursos no se podría hacer. Entonces, ¿usted cómo se enteró de esta modalidad? ¿Cómo llegó a ella? Como primera experiencia respecto a la cercanía que yo tuve con educación a distancia fue en mi carrera universitaria. Al llevar asignaturas en mi formación académica de ciencias de la educación, tuve materias a llevar respecto a educación a distancia. Fue un área que a mí me interesó por las oportunidades que da a la modalidad. Es una modalidad distinta a la enseñanza y aprendizaje a una modalidad presencial. Entonces, a partir de ello, yo conozco la modalidad y me interesa la implementación que la enseñanza tiene con las tecnologías. Conozco lo que es toda la modalidad, termino mi licenciatura y actualmente estoy estudiando mi maestría a distancia, el cual es un área que me oferta a mí la oportunidad de trabajar y estudiar en mis tiempos libres y también de acuerdo a mis necesidades de estudio, porque para estudiar a distancia, como ustedes saben, la educación totalmente recae en la persona, en la autonomía, en que cada quien construye su propio conocimiento. Entonces, para mí es la ventaja de que son mis tiempos, son mis necesidades de aprendizaje, es un proceso autónomo e independiente. ¿Qué tipo de material usaba o ahorita que esté estudiando otra vez, cuáles usa? A comparación, podríamos decir, en la educación presencial, ustedes como estudiantes lleguen al salón de clases, se sientan y normalmente ahorita digamos que el hit tecnológico dentro de las aulas es poner un cañón y la exposición. Y digamos que todo el mundo dice, bueno, con esto es el método de enseñanza. Y a comparación de la educación a distancia permite descubrir muchas herramientas, recursos, estrategias didácticas por parte del profesor y recursos que apenas se están conociendo. Y cabe señalar que esto existe porque es la necesidad de aprendizaje por parte de nosotros como estudiantes y el docente, porque cambia el rol de docente a un rol de facilitador. ¿En su programa de estudio existe la tutoría y de qué tipo? Existe la tutoría en el sentido de que hay una persona encargada o responsable de atender mis necesidades de estudiante. En mi caso, el estudiar la maestría implica para mí tiempo. Al no tener contacto con el docente, si yo tengo alguna necesidad respecto a una asignatura o yo no pude enviar mi tarea a tiempo, es donde yo contacto a mi tutor. Le digo, bueno, necesito enviar una actividad, por ejemplo. Mi tutor es la persona intermedia para hacer el enlace, aunque también como primer enlace se encuentra directamente el docente. El tutor también puede estar con nosotros para asesorarnos respecto a las consecución de asignaturas que sigue o que requiero reforzar. Es una persona que está a mi lado en el proceso de aprendizaje. En la educación a distancia es fundamental que el profesor le dé al estudiante la confianza de que pueda él consultarlo en cualquier tiempo, porque esa es la intención de la modalidad a distancia, que exista flexibilidad, que exista disposición de horario, disposición de tiempo. Entonces, el espacio es muy importante porque ahí intervienen los diferentes medios de comunicación para entablar dichos procesos de contacto. Por ejemplo, ahorita están los foros, los chats, los wikis, los blogs, sitios que permiten la interactividad entre el docente
y el estudiante de manera síncrona y asíncrona. ¿Qué característica destaca en esta modalidad? Yo como estudiante tengo que tener disposición, tengo que tener independencia al maestro y dependencia a mi persona respecto a lo que yo tengo que hacer. Tengo que ser responsable, tengo que ser autónoma, tengo que ser crítica respecto a mi proceso de aprendizaje, porque uno mismo va descubriendo en este camino cómo aprendes mejor. Por ejemplo, yo podría decir que aprendo sacando ideas, sacando conceptos, a comparación de solo leer y leer. Cada quien tiene que, como estudiante, buscar sus propias habilidades y destrezas dentro de la modalidad. Pero ya estamos hablando de una modalidad en línea. En mi caso, es totalmente en línea, donde yo estudio a través del uso de una plataforma, que son herramientas tecnológicas que me permiten a mí acceder a un espacio virtual que es mis aulas virtuales para yo estudiar. Por ejemplo, esa es la primera herramienta principal para estudiar. Si no existe la plataforma o el internet no existiera como tal, no existiría la modalidad en línea, porque ustedes bien conocen los antecedentes y la modalidad existe como tal desde hace mucho tiempo, que era la primera por correspondencia. Los problemas han sido esos, de que no envían las áreas de tiempo o que se me cierran las páginas, sí, créanme. ¿Y cuál ha sido uno de los otros problemas? De que es demasiada lectura. Desde el principio me costó mucho trabajo, como todo, ¿no? Te dan 5 PDFs y hay que leerlos todos. Esa es una de las cosas que uno se debe adaptar dentro de la modalidad. ¿Alguna experiencia que usted nos quiera compartir que le haya pasado en todo este tiempo de estudiante o en su trabajo? Como experiencia, bueno, ahorita recién, nosotros trabajamos 10 unidades que se llaman 10 semanas. En mi modalidad trabaja por, ¿qué será? Trimestres, más o menos. De 3 meses a 4 meses tarda un módulo. El módulo tiene 2 asignaturas. Dentro de la 5ª semana de cada asignatura tenemos que elaborar un examen que se llama examen de medio término. Como tal, no es un examen que te hacen unas pruebas que responde, sino es una actividad que conlleve los conocimientos que ya te han dado en las 5 semanas, ¿no? Entonces, yo, por destiempos y mi cuestión laboral, porque ahí es donde uno entra también a decir cuál es tu prioridad, ¿no? Estudiar o trabajar. Entonces, bueno, yo empecé a sacar todas mis actividades laborales y se me fue acumulando las lecturas semanales. Entonces llego a la semana 5 y me dicen, retoma todo lo pasado, y yo, Dios mío. Entonces sí tuve que retomar aquello, leer bastante para elaborar mi actividad 5. Entonces ya tuve que leer y ahorita estoy precisamente elaborando mi examen de medio término para la 5ª semana. Y sí es interesante, ¿no? Porque hay que leer bastante, hay que estudiar y comprender, porque no hay maestro que me diga, ¿estás bien o estás mal? Soy yo la persona que debe decidir y determinar cuánto estoy aprendiendo. Amigos, esta fue la charla con la licenciada Ocaña. Fue un gusto conocerla, me encantó su experiencia, sus aportes. Con eso damos por concluido nuestro trabajo de educación a distancia. Esperemos que les haya gustado. Bueno, pues al haber realizado esta actividad pudimos escuchar muchos de los beneficios que nos trae la educación a distancia. Como sabemos, la educación a distancia requiere de habilidades como lo son autonomía, responsabilidad e independencia. Que sirve para las personas que viven en comunidades y para las personas que trabajan y estudian. En este caso, la licenciada. Una de las principales herramientas es la computadora y el internet. La educación a distancia es posible gracias a los medios de información y comunicación. También como sus ventajas tiene sus problemas, ya que si no tenemos el tiempo suficiente o se nos presenta alguna dificultad, pues podemos tener problemas al subir nuestra tarea o al bajarla, que se nos puede cerrar las plataformas. Aquí entra lo que es el alumno y el maestro. No es necesario que el alumno se presente en el salón de clase. El alumno tiene que independizarse solo para poder salir adelante. Bueno, pues en conclusión podemos decir que al realizar esta actividad pudimos comprobar que los beneficios de que la educación a distancia ofrece son una realidad
y lo pudimos corroborar a través de las experiencias de la licenciada Liliberto Caña.